Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar el estudio del DAF de hoy. DAF Yomi Masajet Berajot. Estamos concluyendo la primera de las Mishnayot del tercer capítulo y alargaremos nuestro estudio de hoy a lo largo de toda la página 20 y terminaremos al final, o al comienzo, perdón, de la página 21. Vamos a compartir la página. Ahí está la página y vamos a marcar dónde vamos a comenzar, que es donde nos quedamos ayer, con el tema de el Met Mitzvah, Rav Papa, amarle Rav Papa. Dice aquí, amarle Rav Papa le Abaye. Le preguntó Rav Papa a Abaye, Maishen Arishonim de Idrajish Lehunisa. ¿Qué diferencia hay entre las primeras generaciones de Amoraim, de sabios de la Gemara, a las que les ocurrían milagros, o Maishen Anan de los Midrajish Lan Nisa? ¿Y qué diferencia hay entre ellos y nosotros a los que no nos ocurren milagros? Es decir, ¿en qué eran mejores que nosotros para que Hashem se condujera con ellos de forma más revelada? Y Mishum Tenuye, si fuera porque está diciendo que es por su estudio de Torah, Bishne de Rav Yehuda Kulet Tenyune Benezikin Haba. Dice, en la época de Rav Yehuda, todos estudiaban y lo que estudiaban era únicamente el orden de Nezikin. El orden de Nezikin es uno de los 6 órdenes de la Mishnah, que habla de las leyes de daños y perjuicios. Veanan, Kamat Nitin Shita Sidre. Y sin embargo, nosotros estudiamos en profundidad todos los 6 órdenes de la Mishnah. Vejiaba Mate Rabiuda Beokatzin. Y además, cuando llegaba Rabiuda a la Mishnah del Tratado de Okatzin, que dice, Haisha Shekoveshet Yarak Bekedera, que dice ahí en el Tratado de Okatzin, la mujer que conserva verduras en una olla, etc. Veamrile Zetim Shekevashan Betarfehen Tehorim. Y hay quienes dicen que la Mishnah a la que se hace referencia aquí es una Mishnah que dice que las aceitunas que fueron conservadas con sus hojas son puras. Es decir, el Tratado de Katzin es un tratado que está en Taharot, ¿sí? En todo lo que son órdenes de pureza e impureza. Y es un tratado muy, muy, muy complicado. Entonces, cuando Rabbi Yehuda llegaba a esas Mishnayot en el Tratado de Okatzin, ¿sí? Amar Habot de Rabu Shmuel, Kajadina Aja. Entonces, que decía Rabbi Yehuda, veo aquí las preguntas de Rabbi Shmuel, es decir, el entendimiento de estas leyes era tan difícil para Rabbi Yehuda que lo eran como lo eran para sus maestros Rabbi Shmuel, los temas más complejos de la Gemara. Veanan, Kamatninan, Beukatzin, Tlesar Mitibata. Y dice, nosotros, en cambio, somos tan versados en este tema que estudiamos y entendemos el Tratado de Okatzin de 13 formas diferentes. Veilu Rabbi Yehuda, Kihaba Shalef, Had Mesane Ate Mitra. Y concluye el Papa y dice, sin embargo, en tiempos de sequía, cuando Rabbi Yehuda se quitaba un zapato en señal de aflicción, la lluvia llegaba inmediatamente. Veanan, Kametzarina Nafshin, Mitzvah Katzabjinan, Vele de Mashegach Ban. En tanto que nosotros afligimos nuestras almas con ayunos y clamamos profusamente en nuestros rezos pidiendo lluvia, y no hay quien siquiera nos mire. Entonces pregunta, ¿y a qué se debe esta diferencia? Bien, perdón un segundo, voy a hacer un momento de pausa. Perdón un segundo. Muy bien.
Vamos a continuar, perdón por la interrupción. Muy bien. Entonces, esta es la pregunta, es decir, ¿por qué antiguamente ellos estudiaban, si fuese por el estudio, no puede ser porque nosotros estudiamos más en profundidad y conseguimos entender la Mishnah de una manera más profunda, pero sin embargo ellos, cuando era necesario pedir por la lluvia, simplemente con que la viuda se quitase el zapato, ya empezaba a llover por la fricción que eso le causaba. Amarle le respondió a Vaya Papa, Kamae Haboka Masri Nafshaihu Akuchat Hashem. Los hombres de las generaciones anteriores entregaban sus almas para santificar el nombre divino, y por eso que realizaban un esfuerzo sobrenatural para servir a Hashem, también él se conducía con ellos de manera sobrenatural haciendo los milagros. Anán, lo masrinan nafshin akuchat Hashem. Pero sin embargo nosotros, a pesar de que estudiamos en un nivel muy elevado, no entregamos nuestras almas para santificar el nombre divino como lo hacían ellos. Y por eso no tenemos el mérito de que nos ocurran milagros como les ocurrían a ellos. La Gemara sigue adelante con estas anécdotas sobre las generaciones pasadas y las generaciones presentes. Tequijá de Rab Ada Barabá, como en el caso de Rab Ada Barabá. Hazia Leai Kutit, de Habat Levisha Karbalta Beshuka. Dice, una vez vio en el mercado una mujer Kutit, vestida con una carbalta. Una mujer Kutit quiere decir era una mujer del pueblo de los Kutim. Los Kutim son un pueblo que se supone que hizo una conversión que no era era un poco dudosa por sus intereses, y además cogieron y abandonaron todo lo que es la Torah oral y se centraron únicamente en la Torah escrita. Entonces esta mujer tenía una prenda de lujo que se llamaba carbalta. Sebar de Bat Israel hi, creyendo que se trataba de una mujer judía. ¿Qué le dijo Rab Ada Baraba? Kam Karae Minah. Fue y le rompió la vestimenta. A pesar de que Rab Ada Baraba era un prestigioso sabio, decidió dejar de lado su honor personal, rebajarse y actuar con gran celo, pues consideró necesario enseñar que vestir con falta de recato era algo abominable, puesto que opuesto completo a la voluntad divina. Agalai Milta de Kutit hi. Después sucedió que se descubrió que en realidad la mujer no era judía, sino que era Kutit. Shaimuhe be'arba mea zuze. Y por la vergüenza y el daño que ésta sufrió, a Rab Ada Barahaba le exigieron que pague una elevada multa, evaluada en 400 zuz. Es decir, casi, casi 400 gramos de plata. Amarle, Rab Ada Barahaba le preguntó a la mujer, Mashemeh, ¿cuál es tu nombre? Ambrale le respondió, Matún. Le dijo, me llamo Matún. Entonces le dijo Rabba Ada Baraba, Amarla, Matún Matún, Arba Mea Zuz de Shavia. Dice, Matún Matún vale 400 Zuz. ¿Qué quiso decir? Con el nombre Matún, en arameo, significa 200, como Mataim. Entonces, Matún y Matún son 400. 200 y 200 son 400. Otra anécdota. Dice así. ¿Qué vemos de aquí? Vemos que él estuvo dispuesto con tal de que no se camine con falta de recato en el shuk. Él se rebajó a coger y a desgarrar esa vestimenta y después tuvo que pagar una gran multa, pero lo hizo gustoso. ¿Por qué? Porque lo que había hecho lo había hecho únicamente por el honor de Hashem. Entonces dice, Rav Gidal Haba Rakil de Haba Kaazel Beyatev Ashare de Tevila. Rav Gidel solía sentarse en la puerta del migbe para instruir a las mujeres acerca de cómo realizar el baño ritual. Perdón, hoy
Perdón un momento. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Hola, ¿se escucha? A mí me parece aquí como que el micro está captando. Ahora sí se escucha. Ah, muy bien, perdón, no sé lo que pasó. Bueno, voy a seguir adelante, perdón. Seguramente me seguirán molestando con mensajes, pero no puedo. Vamos allá. Entonces, vamos con la historia de Rav Gidel. La historia de Rav Gidel está diciendo así. Él se sentaba en la puerta del mikve para enseñar a las mujeres cómo hacer bien la inmersión en el mikve. A Marleu, y así les decía, ají tevilu, ve ají tevilu. Tenéis que sumergiros de esta forma y de esta otra forma tenéis que sumergiros. Amri le Rabanan, le preguntaron los sabios, Loka, mistefe mar, mi yetzerara. Dice, ¿no teme maestro del yetzerara? Es decir, ¿cómo se expone a semejante riesgo de ver así a las mujeres? Entonces, a Marleu le respondió Rav Gidel y dijo, Damián de Apai Kikake Jibare. No corro ningún riesgo porque mis ojos son como gansos blancos, es decir, no le doy ninguna importancia al aspecto físico, sino que simplemente me preocupo, estoy aquí porque me preocupo y tengo mucho celo porque el honor de Hashem sea cuidado y que la misbah de la tevila se cumpla de la mejor manera posible. Rabbi Yohanan Habaragil de Habaka Azel Beyatev Ashare de Tevila. Dice, Rabbi Yohanan también solía sentarse en la puerta del mikve. También solía sentarse en la puerta del mikve. ¿Y qué hacía? ¿Y qué hacía? Dice, Kisalkan Benot Israel Beatian Mitevila Mistakelan Bi Benevi. Y dijo, ¿por qué se sienta en la puerta del mikve? Porque así, cuando salen las mujeres judías del mikve, lo veían y gracias a ello después tenían hijos bellos como yo. Porque Rabbi Yohanan nos dice, la Gemara que era una persona muy, muy atractiva. Amarle Rabanán, le preguntaron los sabios, Loka, mistefe mar, me'inabisha, y dice, no teme el maestro que le afecte el mal de ojo. ¿Sí? Y entonces dice a Marleu, les explicó, le dijo, Ana, Mizaré de Yosef, ka Atena, de lo Shalat be, Ein Abisha. Dice, yo soy de la descendencia de Yosef, a quien no le afecta el mal de ojo. Dice, como está escrito, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Ayin. Hijo encantador es Yosef, encantador para el ojo, Ale Ayin, que está por encima del ojo. Amar Rebiabau, dijo Rebiabau, al tikra Ale Ayin, Ela Ole Ayin. No leas Ale Ayin, es decir, que encantador para el ojo, sino lee Ole Ayin, por encima del ojo. Hijo lleno de gracia de Yosef, hijo lleno de gracia, por encima del ojo, lo que indica que Yosef y su descendencia están por encima del mal de ojo, el cual no tiene dominio sobre ellos. Rabbi Yossi de Rabbi Hanina Amar. Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina, dijo, Meaja, de ello se deduce, de aquí se deduce, Veidgu Larov Bekeda, es decir, de dónde se sabe que Yosef no le afecta el mal de ojo, porque la verajá que le dieron a Yosef concluye con las palabras Veidgu Larov Bekede Baares, es decir, que se proliferen los hijos de Yosef abundantemente como los peces en la tierra. Ma Dagim Shebayam Maim Mechasim Alehem Ve'en Ain Hara Sholetet Bahem. Dice de la misma manera, ¿por qué? Porque Veidgu viene de la palabra dag. Dag es un pez, es decir, que proliferen como los peces. Dice, igual que los peces están bajo el agua del mar y por lo tanto el mal de ojo no tiene dominio sobre ellos. Afzar Oshe Yosef Ainara en Ainara Sholetet Bahem. De la misma manera, la descendencia de Yosef no le afecta el mal de ojo. No le afecta el mal de ojo. Y dice, iba etema, y si quieres otra fuente te diré, Ain shelo ratzalizon mimash eno shelo, el ojo que no quiso sustentarse de lo que no era suyo, Yosef no quiso deleitarse con la mujer de su patrón, ena inara sholetet bo, entonces el mal de ojo no tiene influencia sobre Bien, con esto concluimos la primera Mishnah de este capítulo. Vamos a comenzar entonces con la siguiente Mishnah, que dice así: Nashim babadim uktanim peturim mikriyat shema. Dice, las mujeres, los esclavos, Kenanim y los niños están exentos de la misma de la Kriyat Shema. Y ya pasamos a la página 20, cara B. Dice, Umina tefilin,
Vejayabim bitfilá, ube mezuzá, ube birkat hamazon. Y sin embargo están obligados a cumplir con las mitzvot de la tefilá, de la mezuzá y del birkat hamazon. Es decir, hay algunas mitzvot que nos trae aquí, que las mujeres, los niños y los siervos están exentos, y otras que están obligadas. Dice así la Gemara, Kriyat Shema Pshita. Dice, la lectura de la Shema es evidente que las mujeres, los niños y los siervos están exentos. ¿Por qué? Mitzvat aseh shazman gramahu. Porque esta es una mitzvat aseh, es una mitzvah de acción sujeta al tiempo. Y como la regla lo indica, las mujeres, dice, shazman gramahu, bechol mitzvat aseh shazman graman ashim peturot. Y como dice la regla, todas las mujeres, todas las mitzvot de acción que dependen de un tiempo específico, las mujeres están exentas de cumplirla. Entonces, ¿por qué la Mishnah consideró necesario mencionarla? Responde la Gemara, Mahu de tema, ¿cómo podríamos haber pensado? Oil, Veidbar Malchut Shamayim, puesto que en la lectura de la Shema hay algo muy importante, que es recibir el yugo celestial. Incluso las mujeres están obligadas a cumplirla. Kamash Malan, por eso viene la Mishnah a enseñarnos que no, que la mujer también está exenta de la Kriyat Shema. Umina tefilín. Y la Mishnah dice, y de los tefilín están exentos. Pshita, también esto es evidente. La mitzvah de tefilín es una mitzvah de acción sujeta al tiempo. Y como la regla indica, todas las mitzvot de acción que dependen de un tiempo, las mujeres están exentas de hacerla. Responde la Gemara, Mahu de tema, ¿qué es lo que podíamos haber pensado? Podríamos haber pensado lo siguiente. Oil veitkesh le mezuzá, dice, puesto que la mitzvah del tefilín fue enseñada junto a la mitzvah de la mezuzá. Yo podría haber pensado que igual que la mujer está obligada a tener mezuzá en las puertas, entonces también tendría que estar obligada a utilizar tefilín. Kamash Malan, por eso viene la Mishnah y nos enseña que no es de esta manera. Dice, Bejayab Bitfila. Y la mujer está obligada, los niños y los esclavos y los siervos están obligados a cumplir con la mitzvah de la tefilá y con la mitzvah de la mezuzá y del birkat hamazon. Dice, de Rahaman Ninhu. Dado que la tefilá es un pedido de la misericordia a Hashem, es apropiado que también las mujeres la reciten. Mahu de tema, ¿qué es lo que yo podía haber pensado? Puesto que en referencia a la mitzvah de la tefilá está escrito a la tarde, en la mañana y al mediodía, es decir, las tres tefilot tienen un tiempo estipulado. Yo podía haber pensado que es algo que depende exclusivamente del tiempo. Y por lo tanto las mujeres estarían exentas de recitarla. Kamash Malan. Por eso viene la Mishnah a enseñarnos que no es así, que también las mujeres, los niños y los siervos están obligados a cumplir con la mitzvah de la tefilá. ¿Por qué? Porque es un pedido de misericordia. Mezuzá. Y la mitzvah de la mezuzá. Shita, dice la Gemara, esto es obvio. ¿Por qué? Porque esto es una mitzvah tase, no sujeta al tiempo. Y como no depende del tiempo, ¿por qué estaría exenta la mujer, los niños y los siervos? Entonces, ¿por qué la Mishnah nos trae esta ley? Responde la Gemara y dice, Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber pensado? Oil veitkash le Talmud Torah, que puesto que la mitzvah de la mezuzá fue enseñada en la Torah junto con la mitzvah del estudio de la Torah. Entonces yo podía haber pensado que igual que la mujer, los niños y los siervos están exentos de la mitzvah de estudiar Torah. Entonces también estaría exenta de la mitzvah de la mezuzá, Kamash Malan, por eso viene a enseñarnos la Mishnah de que no es así. Hube Birkat Hamazon, y sobre el Birkat Hamazon, dice Pshita, esto es evidente también. ¿Por qué? Porque el Birkat Hamazon es una mitzvah de acción que no depende del tiempo. Entonces, ¿por qué la mujer estaría exenta, los niños y los siervos estarían exentos de recitar Birkat Hamazon? No hay ningún motivo. Mau de tema. ¿Qué es lo que yo podía haber pensado? Podríamos haber pensado, Ho'il uchtiv betet Hashem lachem ba'erev basar le'echol, velechem baboker lisboa. Dice, dado que está escrito en la Torah, cuando Moshe habla al pueblo de Israel sobre el maná, sobre el man, y dice, cuando Dios os dará por la tarde carne para comer y pan por la mañana para saciaros, que misvat aseshas man grama dame, parece como si fuese una misvá de acción que depende del tiempo, es decir, la noche pan y la mañana, la noche carne y la mañana pan, parecería que es como que tiene un tiempo fijado. Entonces, que si fuese una misvá que depende del tiempo, la mujer estaría exenta de decir Birkat Hamazon, junto con los niños y los siervos. Sin embargo, Kamash Malan, por eso viene
la Mishnah a enseñarnos que no es así, que igualmente están obligados a recitar la Kriyat Shema. Perdón, estamos aquí. Amar Rab Ada Bara Abba. Y sigue la Gemara y dice, Amar Rabada Bara Abba, dijo Rabada Bara Abba, Nashim Hayabot Bekidush Ayom de Bartorah. Las mujeres tienen la obligación de cumplir la mitzvah del Kiddush del día de Shabbat con una copa de vino por decreto de la Torah. La Gemara objeta y dice, Emay, dice, ¿por qué estarían obligadas a cumplir con esta mitzvah? Mitzvah Taseh Shazman Gramahu es una mitzvah de acción que depende del tiempo. Bejol Mitzvah Taseh Shazman Gramaha Nashim Peturot. Y toda mitzvah de acción que depende del tiempo, las mujeres están exentas. ¿Sí? Amar Raba Beha de Bartorah que amar. ¿De qué le respondió? Le explicó a Valle. Perdón, le explicó a Valle, sí. Y dice, Amar a Valle, mi de Rabanán. Es decir, Rabada Barabá opina que las mujeres deben recitar el Kiddush por prescripción de los sabios, quienes establecieron esta obligación aunque la Torá las exima. Y Raba rechaza esta respuesta. Amarle Raba, le dijo Raba a Valle, deja de bar Torá a Kamar. Pero no, si el propio Rabada Barabá dijo que es un decreto de la Torá. Veod, Kol Misbatase Nehaibinhu mi de Rabanán. Y además, si fuera cierto que la Torá eximió a las mujeres del Kiddush de Shabbat por ser una misbah sujeta al tiempo, y aún así los sabios decretaron que deben cumplirla. Entonces, que por decreto los sabios también obligan a cumplir todo el resto de las misbot a las mujeres, y a los siervos y a los niños. ¿Sí? Entonces, Rabba presenta su propia explicación. Y dice Rabba, Amar Rabba. Por eso, Rabba dijo lo siguiente. Amar Kra, así dice el versículo. Zahor et Yom Shabbat, recuerde el día de Shabbat. Y otro versículo dice Shamor, cuida el día de Shabbat. Kol sheyeshno bishmira yeshno bezechira. Todo aquello que hay en el cuidado del Shabbat, también lo hay en el recuerdo del Shabbat. Es decir, todo aquel que debe cumplir con la misma de guardar el Shabbat. Guardar el Shabbat quiere decir no profanarlo a través de las labores prohibidas en él. Es decir, tanto hombres como mujeres. Entonces, todo aquel que debe cuidar, también debe recordar. Y el Kiddush forma parte de recordar el día de Shabbat. Ve'anena shehoil ve'itnehu bishmira, itnahu itanehu biezechira. Y dado que las mujeres tienen la obligación de cuidar el día de Shabbat, entonces también tienen la obligación de recordarlo, aunque esta sea una mitzvah taseh, sujeta al tiempo. Amarle Rabina le Raba, le preguntó Rabina Raba, Nashim bebirkat Amazon de Oraita o de Rabanán. ¿La obligación de las mujeres de recitar el Birkat Amazon es un deber de la Torá o es un precepto de los sabios? Y explica la Gemara. Dice así, Lema y Nafkamina, ¿cuál sería la diferencia? ¿En qué sería relevante saberlo? La Fuke Rabim y de Jehová. ¿Para qué? Para saber si a través de su recitación pueden hacer que otros cumplan con esta obligación. Es decir, una persona que recita una bendición o cualquier otro, o por ejemplo la Megilá, algo así, y lo hace en público, él puede quitar la obligación a los demás de tener que hacerlo, pero únicamente si él está obligado. Si esa persona no tiene obligación, no puede hacer que los demás cumplan con su obligación. Pues si las mujeres están obligadas por la Torah a decir Birkat Amazon, entonces cuando ellas recitan, pueden recitar para que otros también cumplan con su obligación. Pero si no fuese así, entonces ellas no podrían recitar para que otros cumplan con la obligación del Birkat Amazon. Ahora dice, y a Marta Bishlama de Oraita, Ate de Oraita, Mafik de Oraita. Si suponemos que la obligación de las mujeres de recitar Birkat Amazon es de la Torá, entonces pueden hacer que otros cumplan con su obligación. De que quien posee una obligación de la Torá puede hacer a través de su realización que otras personas que están obligadas por la Torá también cumplan con su deber realizado. Ela y amar de Rabbanan Habe, she'eno mehuyab badabar. Entonces, en cambio, si decimos que la obligación de las mujeres de recitar Birkat Amazon es únicamente establecida por los sabios, entonces es una persona que no está obligada a realizar una misma por decreto de la Torá. Bejol she'eno mehuyab badabar, eno mochieta de Rabbim y dejo batán. Y todo aquel que no está obligado a realizar una misma por decreto de la Torá, no puede hacer mediante su acción que otros que sí tienen ese deber cumplan con la obligación. Y pregunta,
Y dice, Mai, ¿y cuál es la respuesta? Es decir, ¿es de la Torá o de Rabanán la obligación de las mujeres sobre el Birkat Hamazon? Dice, Tashma, ven y escucha lo siguiente que se enseña en una veraitá. Be'emet amru ben mebarej le aviv, be'ebed mebarej le rabó, be'isha mebarej le bala. En realidad, se enseñó que un hijo puede bendecir para que su padre cumpla con su obligación, un esclavo que nani para que su patrón cumpla, y una mujer para que su marido también cumpla. Es decir, cualquiera de ellos puede recitar el Birkat Hamazon, de modo que el otro, al escucharlo, cumpla con su obligación de bendecir. Abalambruja Jamim, y a pesar de eso dijeron los sabios, Tabó me era le Adam she ishto ubanab me barjimlo, que recaiga una maldición sobre la persona, que por no haberse ocupado de aprender a recitar las bendiciones, necesita que su mujer o su hijo bendigan por él. Y explica Rabba y dice, y a Marta, Bishlama de Oraita, si decimos que las mujeres están obligadas a decir Birkat Hamazon por la Torá, se entiende bien la enseñanza de la Veraitá, que la mujer puede recitarla por su marido, y así cumple con su obligación también el marido. Ate de Oraita, Mafik de Oraita. Pues quien está obligado a cumplir una misbah por orden de la Torá puede hacer que otro que está también obligado por la Torá cumpla. Ela y a Marta de Rabanán, ate de Rabanán, Mafik de Oraita. En cambio, si suponemos que la obligación de las mujeres es únicamente prescrita por los sabios, ¿no se entiende lo que dice la Veraitá? Pues acá es una persona que está obligada a cumplir una misbah por orden de los sabios. Puede ser que alguien que esté obligado por la Torá lo cumpla a través de él. Por supuesto que no. Por consiguiente, del hecho de que la Veraitá enseña que la mujer puede decir Birkat Hamazon para su marido, se aprende que la obligación del Birkat Hamazon para las mujeres también es una obligación de la Torah. Ultamech, Katan Bar Bahu. Pero de acuerdo a tu forma de entender, la Veraitá, ¿qué dice la Veraitá? Dice, y un niño puede decirlo para su, ¿cómo dice? Aben le Ebed me baraj le rabo y ya me bajé de bala. Perdón. Pero según como tú entiendes la veraita, un niño estaría obligado a recitar el Birkat Hamazon también por mandato de la Torá, y de esta manera podría conseguir que su padre cumpla con su obligación, es decir, dice, un hijo puede decir Birkat Hamazon para su padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que un menor, una persona que todavía no llegó a los 13 años y no tiene bar o bat mitzvah, podría decir Birkat Hamazon para su padre. ¿Qué querría decir? Que él estaría obligado por la Torá a recitar el Birkat Hamazon. Bien. Ela, ajabe mayaskinan, que gonche ajal shiura de rabanán. Más bien, así es como debemos explicar la veraita. ¿A qué caso nos estamos refiriendo en la veraita? Necesariamente de un hombre que comió una cantidad pequeña de pan, quien está obligado a bendecir solamente por prescripción de los sabios. Y la forma en la que va a cumplir con su obligación es escuchando la bendición de su hijo. De ate rabanán, umafik de rabanán. Puesto que uno está obligado por los sabios, en este caso el hijo, y puede hacer cumplir a otro que está obligado por los sabios, que es el padre que comió una pequeña cantidad. ¿De acuerdo a lo explicado? Lo mismo se puede decir respecto a la mujer, que hace cumplir con su obligación a su marido. Se refiere a un caso en el que comió una cantidad pequeña de pan y está obligado a recitar el Birkat Hamazon solamente por una ordenanza de los sabios. Por lo tanto, esta braita nos sirve como prueba de que las mujeres están obligadas a recitar el Birkat Hamazon como un mandato de la Torah. Entonces dice, Darash Rab Avira expuso la siguiente enseñanza. Zimnin amarle mishme de Rebi Ami, vezimnin amarle mishme de Rebi Ase. Algunas veces la dijo en nombre de Rabami, esta enseñanza, y otras veces la dijo en nombre de Rab Asi. Amru malaje asharet lifnei akadosh baruchu. Exclamaron los ángeles servidores delante de Akadosh Baruchu y dijeron, Ribono shel olam, Señor del mundo. Katuv betorateja, está escrito en tu Torah, asher lo isapanim velo ikach shohad. Es decir, que no muestra, que Akadosh Baruchu no muestra favor ni acepta soborno. Valuata no sepanim de Israel, ¿y acaso tú no muestras preferencia por el pueblo de Israel? Yechtiv Yisa Hashem panav eleja, puesto que está escrito que Hashem te muestre favor, es decir, que subyugue su ira y se conduzca con misericordia, ignorando el rigor de la ley. Amar Laem le respondió a Kadosh Baruj Hu, Vejilo Esa panim le Israel, ¿y acaso no voy a mostrar preferencia por el pueblo de Israel? Shekatavti lahem batorah veachalta besabato verachta et Hashem elokeja, ya que escribí en la Torah que comerás, te saciarás y bendecirás al Eterno tu Dios, exigiéndoles que digan Birkat Hamazon solo cuando comen pan hasta saciarse. Vehem medakdekim alatzmam
ad kazait vead kabetza. Y aún así ellos son estrictos consigo mismos y se imponen bendecirme incluso cuando comen la cantidad de pan equivalente al volumen de una aceituna o al volumen de un huevo, que son las medidas mínimas por las cuales hay que recitar el Birkat Hamazon después de comer. Con esto llegamos al final de esta Mishnah y vamos a avanzar un poquito más en la siguiente Mishnah que nos trae el capítulo. Dice así la Mishnah. Dice, Baal Keri Meharher Beribó. Muy bien, vamos a entrar en un tema que habla sobre pureza e impureza de la persona. Los temas de pureza e impureza son un poquito complicados, pero vamos a tratar de entenderlo. Dice así, Baal Keri, aquella persona que se llama Baal Keri, que es una enfermedad que existía o que existe, ¿sí? Que provoca que la persona tenga una emanación parecido al semen de manera no controlada. Dice Baal Keri, el Baal Keri debe recitar la Shema con el pensamiento. Es decir, pensando cada palabra de las Shemás como si la recitara oralmente. Ya que tiene prohibido recitarlo oralmente. Veno me barej, lo le fanea, velo le ajarea. Y no recita las bendiciones del Kriyat Shema ni antes ni después. Ni siquiera con el pensamiento. Ve'alamazón me barej le ajarab, veno me barej le fanab. Y en lo que respecta a los alimentos, el Baal Keri debe decir Berajá de Birkat Hamazon con el pensamiento después de comer, pero antes no debe bendecir ni siquiera con el pensamiento. Esta es la opinión de los sabios. Rabbi Yehuda, en cambio, dice Mevarech lifnehem uleacharehem, que el Baal Keri debe recitar tanto las bendiciones de antes como las bendiciones después de la Shema y de los alimentos. Bien, ¿por qué? Porque el Baal Keri es una circunstancia en la que la persona se impurifica. Entonces, la cuestión es si estando en estado de impureza, la persona puede estudiar Torah, recitar textos de Torah, etc. Dice Amar Rabina, respecto a esto, dijo Rabina, Zoto Meret, Hirhur Kedibur Dame. Esto significa que recitar con el pensamiento se considera como hablar y por consiguiente constituye una forma válida de cumplir con la obligación de recitar la Shema o cualquier otra misvá que depende del habla. De Isal Kadata Lav Kedibur Dame, porque si vienes a pensar que no es como hablar, que el pensamiento no es como hablar, entonces, y no sirve para cumplir con la misma. Lama Meharer, ¿para qué el Baal Keri debería recitar la Shema con el pensamiento? Ela, Mahirhur Kedibur Dame. ¿Pero acaso de nuestra Mishnah se deduce que recitar con el pensamiento se considera como hablar? Yotzi Bisfatab. Estudiamos anteriormente. Si fuera así, entonces el Baal Keri cumpla con estas mitzvot directamente, sacando las palabras de la boca. Es decir, si le da igual pensarlo que decirlo, pues que lo diga. ¿Sí? Entonces dice que Dashkehan Besinai. Dice, Ezra Sofer estableció la prohibición del Baal Keri de estudiar Torah, siguiendo el patrón de la prohibición que existía en el monte de Sinai durante la entrega de la Torah, en la que el Baal Keri solo tenía prohibido hablar palabras de Torah, mas tenía permitido pensar en ellas. Por consiguiente, aunque recitar con el pensamiento se considera como hablar y constituye una forma válida de cumplir con las mitzvot que dependen del habla, el Baal Keri no le prohibieron recitar con el pensamiento las palabras de la Torah. En conclusión, Rabina sostiene que de nuestra Mishnah se deduce que recitar con el pensamiento se considera como hablar, y por lo tanto constituye una forma válida de cumplir con las mitzvot que dependen del habla. Ve Rav Hizda Amar, y Rav Hizda por su parte dijo, Irhur Lav Kedibur Dame. El recitar con el pensamiento no se considera como hablar y no sirve para cumplir con las mitzvot que dependen del habla. De Isal Kadatach Irhur Kedibur Dame, porque si vinieses a decir que recitar con el pensamiento se considera como hablar, Yotzi Bisfatab, entonces que lo recite directamente con la boca, las bendiciones de la Shema, el Kriyat Shema, el Birkat Hamazon, etc. Es decir, así como los sabios permitieron recitarlos con el pensamiento, que también les permitan recitarlo oralmente. Y del hecho de que solamente le permitieron recitarlos con el pensamiento, se deduce que no se considera como hablar. La Gemara objeta la opinión de Rav Hizda y dice, El Amayidur Lav Kedibur Dame. Pero acaso se deduce de nuestra Mishnah que el hirhur, que el decir las cosas con el pensamiento no se considera como hablar. Lama meharer, entonces si fue así, ¿para qué el Baal Keri debe recitar con el pensamiento la Kriyat Shema y el Birkat Hamazon? Aparentemente no tiene ningún beneficio de ello. La Gemara presentó una respuesta. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, que de Shelo Yiu Kol Haolam Oskim Bo, Vehu Yoshev Ubatel. ¿Para qué? Para no marcar una diferencia. Que todo el mundo va a estar diciendo la Kriyat Shema y el Birkat Hamazon en su momento, y él no lo va a estar anulando y no lo va a estar haciendo. Bien, otra, y objeta la Gemara y dice,
Venigros bepirka harina. Pero si la intención de los sabios es simplemente que el Valkyrie esté sin hacer nada, entonces que estudie otro capítulo. ¿Por qué le ordenaron recitar con el pensamiento específicamente la Shema? Perdón. Amar Rab Ada Baraba, dijo Rabada Baraba, Bedabar Shatzibur Oskimbo. Así fue prescrito. ¿Por qué? Porque para que el Valkyrie haga lo mismo que la congregación está haciendo. Es decir, la intención de los sabios fue evitar que el Valkyrie se aparte de la congregación y no simplemente que esté sin hacer nada. Y pasamos al Daf Kafalef, unas cuantas líneas más tenemos aquí, y dice, Behare tefila de dabar hatzibur, she hatzibur oskimbo. Pero ¿acaso esa fue la intención de los sabios? Y con relación a la tefila, que es algo de lo cual se ocupa la congregación, Utnan fue enseñado en una Mishnah, la persona que está diciendo la tefila, y de pronto se acuerda que es un Balkeri, que tiene esta enfermedad de Keri, lo yafsik ela yekatzer, que no interrumpa, sino que abrevie su oración. De aquí que deduce la Gemara. Tama de Adhil. Del hecho de que la Mishnah se refirió específicamente al caso de un Balkeri, que ya está diciendo su tefila, se deduce que la razón de que tenga permitido continuar es que ya empezó. Aló Adhil, lo Adhil, pero si no había empezado, que no empiece del todo, ni siquiera con el pensamiento, a pesar de que esa forma sea parte de la congregación, es decir, todo el mundo va a estar rezando y él no va a estar rezando. Vemos de aquí que los sabios no establecieron la obligación del Balkeri para impedir que sea parte de la congregación. Entonces, ¿por qué le ordenaron decir la Shema en el pensamiento? Dice, Shane tefila delet ba malchut shamay. La diferencia entre la tefila, la midá de Shemone Esre y la Kriyat Shema es que en la tefila no hay aceptación del yugo, del reino de los cielos, por lo que los sabios no le ordenaron al Balkeri recitarla con el pensamiento. Pero en el caso de la mitzvah de Kriyat Shema, donde sí hay una aceptación del yugo del reino de los cielos, los sabios quisieron que el Balkeri no se aparte de la congregación, por lo que le ordenaron recitarla con el pensamiento. Con esto llegamos al final de nuestro estudio de hoy. Perdón por las interrupciones, por los retrasos, etc. Bezrat Hashem, mañana seguiremos también por la mañana y nos prepararemos para el Shabbat. Hazak Baruch Tizku Beimsu.